Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos, hermanos y hermanas en el Señor, muy buenos días. Hoy es martes 8 de febrero del 2022 y damos muchas gracias al Señor por este nuevo día que Él nos regala, por hacernos partícipe de la gracia de su presencia entre nosotros. El Evangelio de hoy nos invita a la sinceridad. Nos dice que muchas veces en aquel tiempo y hoy nosotros también ponemos a un lado el mandamiento de Dios para aferrarnos a las tradiciones humanas. Y cualquier ley o tradición humana que no parta del amor y la justicia no puede venir de Dios. Por lo tanto, es recordar ese gran mandamiento que nos dejó Jesús. 2 mandamientos que resumen la ley: amar a Dios y al prójimo. Y quien ama a Dios y al prójimo no puede hacer nada mal que vaya en mal, valga la redundancia, de los demás, ni sobre todo poner la ley por encima de la persona. Hoy estamos llamados a ver cuáles son las leyes que a nosotros, social, política, familiar, humanamente nos rigen, y si llevan a la justicia y al amor, son de Dios. De lo contrario, no lo son. Pidámosle en este día al Señor la disponibilidad para siempre en todo ponerle a Él y al otro por delante, y que siempre busquemos el amor y la justicia para el bien de todos y todas. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver a la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmite, y como éstas hacen muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
como vemos, esta extensa expresión de Jesús ante la actitud de fariseos, escribas, tanto para la ley religiosa como para la política, Jesús les expresa con este reclamo, ¿no?, entre comillas, que Él les hace, le expresa su indignación porque no hacen lo que quiere Dios en verdad que realicen en bien de los demás. Ninguna ley divina empuja o invita al ser humano a ser injusto, a hacer las cosas que no van en bien de los seres humanos. En cambio, muchas leyes humanas ven solamente el beneficio que puede traer incluso a grupos específicos. Y cuando esto pasa, no puede ser algo asumido desde Dios. Nosotros como cristianos, cristianas, estamos invitados a en todo buscar la justicia, buscar la práctica del amor. Y cuando hay algo que provoca sufrimiento, que provoca malestar, que provoca injusticia, no puede venir de Dios, porque todo lo que de Dios viene es siempre en bien de los otros. En este caso, se trata de una ley que va en lo físico, es lavarse las manos, purificarse, como se dice desde esta realidad judía, y ellos tenían eso como lo principal. También una parte del Evangelio, en otro trozo, dice que no es lo que entra, sino lo que sale del ser humano lo que en verdad puede condenarle. Nosotros muchas veces, tanto en aquel tiempo como hoy, tenemos como lo principal aquello que no lo es. Lo que me hace a mí puro no es el que yo me lave exteriormente, sino que yo pueda estar purificado de corazón, de espíritu, para que lo que hay en mí venga verdaderamente de Dios y que eso que viene de Dios vaya en construcción de su reino entre nosotros. Y cada una estamos llamados a siempre ser partícipe de esa gracia, de esa presencia de Dios en nosotros, que tiene que buscar la justicia, que tiene que buscar el amor. Vamos precisamente a escuchar una canción que la conocemos muy bien, Sinceridad, pidiéndole al Señor que nos alcance esa gracia de que podamos ser en todo sinceros, que no seamos hipócritas, que actuemos siempre desde el bien, no buscando mi propio beneficio o el de quienes me convienen, sino que sea la búsqueda del amor y la justicia para todos. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal.
y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, 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 no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Dios nos está pidiendo que seamos sinceros. Es lo que esta canción dice y repite. ¿Y en qué consiste nuestra sinceridad como cristianos, como cristianas? Lo primero de la sinceridad es nosotros asumir que ser como Jesús es a lo que todos y todas estamos llamados. Ser como Él. Y sabemos que Jesús nunca buscó un beneficio personal. Él mismo lo decía, no vine a ser servido, sino a servir. Jesús siempre hizo que los demás recibieran de Él servicio, justicia, aquellas cosas que necesitaban. Por eso sanó a tantos. Por eso puso en medio a tantos que habían sido desalojados de la participación en la comunidad. Jesús nunca maltrató a nadie para hacer que se cumpliera lo que Él quisiera, sino que buscó siempre la justicia y que todos estuvieran bien. Lo otro es que ser como Jesús implica muchas veces negarnos a nosotros mismos, porque no es imponer mi persona. No es decir, como expresamos el otro día, no es creerme que yo tengo la razón siempre o que yo no me equivoco. No. Ser como Jesús es asumir que si ahora esto es lo que debe ser para el bien de los demás, hay que hacerlo independientemente de si yo esté o no contento. Ser como Jesús es que la justicia se cumpla independientemente de lo que yo guste o no, de lo que yo vea como lo bueno o no, porque no es para satisfacerme yo, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. Estos escribas fariseos veían la purificación, el estar puro, el estar en la presencia de Dios desde un ámbito que no era el que Jesús ofrecía. Lo que Jesús les ofrecía a ellos era que hubiera equidad, que hubiera transparencia,
que hubiera buenos tratos, que esa purificación exterior la pusiera mejor en el interior, y que del corazón, que es de donde salen todas las cosas buenas y aquellas cosas que dicen quiénes somos, que sean cosas que busquen siempre el amor, el servicio, la justicia. Por eso siempre me gusta cuestionarnos. No le digo cuestionarle, sino cuestionarnos, porque yo también, como sacerdote, como pastor, también tengo que cuestionarme. ¿Es que acaso estoy poniendo yo el énfasis de mi relación con los demás donde no debo? Estoy dándole importancia a cosas que no son las más. Estoy yo tratando de hacer cumplir cosas que vayan en mi beneficio y no en el de los demás. Ojalá que nosotros en este día recibamos con apertura y con agrado esta invitación que nos hace Jesús. Sean puros, purifíquense, sí, pero interiormente, que es lo más importante. Porque ser puro de corazón a nivel interior es parecernos a Jesús. Que no sea el yo aparentar, sino que con sinceridad yo, así como digo con palabras, lo pueda también hacer desde mis actos, desde mi manera de ser y de actuar. Que en este día el Señor nos bendiga y nos ayude con su gracia a dejarnos guiar por su Espíritu, y que seamos sinceros, que busquemos cumplir con lo que Él haría si estuviera en nuestra situación, y que esto nos lleve a ser alegres, personas alegres, que den la gracia de su presencia a tantos que lo necesitan. Que en este día podamos abrir el corazón, dejarle entrar a Él y hacer en todo momento y en todo lugar su voluntad. Que Dios bendiga a nuestras familias y que bendiga nuestra disponibilidad para seguirle a Él en todo, sirviendo y amando a los demás.